Vamos a ir arrancando. Yo creo que ya estamos todos. Así que me gustaría en este momento darle la palabra a Josefina Maxip, vicepresidenta de Conciencia, que les va a dar la bienvenida a esta actividad y así descansen un poco de mi voz. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias, Sofía. Bueno, es un placer para Conciencia, ser anfitrión de esta interesantísima presentación, en la cual esperamos contar, o que se estaba por sumar Roberto Valent, coordinador residente de la ONU en Argentina, quien va a analizar el informe que la Organización de las Naciones Unidas elaboró sobre el impacto socioeconómico y ambiental del COVID en Argentina. Queremos agradecer también a Tamar, una gran amiga de Conciencia, y por supuesto a Roberto por su predisposición para generar este espacio y compartir sus conclusiones con los jóvenes que participan de nuestros programas. Creemos que es muy importante para ellos entender la enorme tarea que la ONU cumple en todo el mundo y tomar nota de los detalles y los informes. Para Conciencia es fundamental que los jóvenes tengan una voz que sea escuchada. Trabajamos a diario para fomentar su participación activa y responsable, pues de ello depende llegar a ser agentes de cambio positivos en sus comunidades. Y ustedes a eso lo saben muy bien. Lo distintivo de este evento es que provee información de primera mano brindada por la ONU, el organismo internacional por excelencia, y por el equipo que preparó el informe del que tratará la presentación. Muchos de los jóvenes que hoy participan de este evento, algunos ya jubilados, por los que hemos escuchado, no sabía eso, que se podía jubilar en Uniendo Metas, han formado parte de los programas del simulacro de la ONU. Y a quienes han pasado por allí, sin duda, les ha quedado una huella muy grande en su camino. Agradecemos también a la ONU por el detallado informe que han producido y por haberlo hecho público, porque para nosotros poder informarnos de manera cabal acerca de los impactos socioeconómicos y ambiental que trae aparejado el COVID-19 resulta de suma importancia. También resulta fundamental contar con información que sea precisa, exacta, que nos permita analizar el problema desde una dimensión integral y así tener la capacidad para tomar las mejores decisiones posibles. Porque la pandemia representa un desafío de corto plazo, también nos da la oportunidad de, como decían acá y resalta el informe, de reconstruir lo mejor, o sea, de reconstruirnos de la mejor manera, ¿no? Bueno, es por eso que le vamos a dejar la palabra a Tamar, y es el deseo de Conciencia y también el mío que podamos seguir generando entre nuestra asociación y la ONU más espacios de intercambio productivo como este en el futuro. Otra vez, muchas gracias, bienvenidos, cedo la palabra a Sofía Pesarini, voluntaria de Conciencia, quien estará moderando el espacio. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, y yo, ya me escucharon, así que la presentación viene muy cortita y la dirigimos la palabra a Tamar, así ella nos puede empezar a contar sobre el informe. Ella es la directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. Bueno, muchas gracias Sofía, muchas gracias José, muchas gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes. Veo que somos 60, la vi a Susana Finger, por ahí también le quería mandar un saludo. Y Roberto está en camino, así que yo voy a arrancar y en cuanto él se sume le doy la palabra. De hecho, él esta mañana estuvo en Casa Rosada, presentando, o participando más bien, de la presentación del informe voluntario que hizo Argentina respecto al cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un hito súper importante. Es la segunda vez que la Argentina presenta un informe sobre cómo está cumpliendo con las metas, y sin lugar a dudas, la pandemia que estamos sufriendo todos hace que estas metas, todo lo que se había hecho a nivel global, no solo en Argentina, haya retrocedido varios casilleros, ¿no? Y que el cumplimiento para el 2030 sea bastante difícil, esa es la realidad. Así que quizás a modo de introducción, y por si ya se suma Roberto, yo quisiera, antes de hablar del informe, comentarles que
este año, como muchos de ustedes sabrán, la ONU cumple 75 años. Nunca pensamos en hacer de este hito de los 75 una gran celebración, sí, estábamos pensando en algún evento, pero no era con la intención de qué gran felicidad, sino de marcar un hito, ¿no? Pero tampoco nos imaginamos jamás que iba a coincidir con lo que estamos pasando en este momento. Y en algún lugar es como muy interesante pensar que la ONU nació después de la Segunda Guerra Mundial justamente para que no se vuelvan a repetir los horrores de la guerra, ¿no? Hizo falta una guerra de esas dimensiones para que los países decidan unirse y trabajar conjuntamente. Y ahora nos toca una pandemia que es aún peor porque es global y que una vez más nos obliga a repensar si trabajamos juntos o cada uno va por su lado. En ese sentido, entonces, estamos cumpliendo 75 años como la organización multilateral más grande, en un momento en el cual todo lo que es multilateral está siendo cuestionado, o cada país está viendo un poco su propia estrategia a seguir con la pandemia. Y por eso, en el marco de estos 75 años, y me parece que Roberto ya se sumó, así que ahora le podemos ceder la palabra en un momentito, pero aprovecho para decirles que estamos haciendo una encuesta global, y que creo que ya les hicieron llegar el link para que la completen. Es muy, muy importante para nosotros que ustedes puedan plasmar sus pensamientos y sus prioridades, porque la ONU realmente quiere prestarle atención sobre todo al grupo etario de ustedes, a los jóvenes. Así que eso nos va a ayudar muchísimo, porque entendemos que como organización nos tenemos que adaptar y readaptar a un mundo que está cambiando frente a nuestros ojos a diario, y en ese sentido las voces de ustedes los jóvenes son cruciales. Así que agradecerles muchísimo, pedirles que completen la encuesta, y si Roberto ya está con nosotros, yo acá no lo veo, no sé si Sofía vos ves si se sumó. Estoy no. ahí. Ahí estás. ¿Acá, Roberto? Sí, te estoy viendo, ahí está. Bárbaro. Ahí. Disculpen, que tuve No hay problemas. problema. Roberto, yo Roberto, aproveché para mencionar los 75 años de la ONU y la encuesta. Eso ya está cubierto, entonces... Escuché, pero tuve problemas inicialmente para entrar, pero escuché la intervención. Estás disculpado. Bueno, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Gracias a ustedes. No sé qué nos querés contar sobre el informe, ¿no? Sí, no, absolutamente. Bueno, tengo 5 minutos, así que lo que voy a hacer es de asegurarme de hacerlo en breve. Espero que sea contundente también, pero ha sido un informe que hemos elaborado como Sistema de Naciones Unidas. Es un breve análisis del impacto socioeconómico ambiental del COVID en Argentina, y se ha sumado también el Banco Mundial, que nos ha acompañado en la elaboración de este informe. Siempre muy bueno tener el Banco Mundial porque tienen datos e información muy acertada. El informe, y yo lo he dicho varias veces, arroja una imagen alarmante y preocupante de los impactos socioeconómicos en el país. Hay que ponerlo también en perspectiva. No solo Argentina no está sola sufriendo los impactos, está en un contexto global, es parte de un ecosistema mucho más amplio. Para darles una idea, a nivel global, la pobreza incrementa con el COVID del 11%, ¿no? Son unos 10 trillones, no sé cómo decirlo en español, 10 trillones de dólares, 10 trillion dollars, como dicen, ¿no? De recursos que desvanecen de una manera o de la otra. Se trata claramente el COVID de un evento global inédito, inesperado, en un país que también, la Argentina, que está ya afectado de grandes desafíos socioeconómicos, que conoce y se reconoce y reconoce a sí misma de vivir también una crisis alimentaria fuerte, una crisis sociosanitaria y productiva. Los primeros análisis e investigaciones que hemos hecho arrojan también
elementos clave, ¿no? Muestran cifras contundentes a la par de una respuesta sociosanitaria implementada hasta el momento que ha sido destacada por sus resultados buenos. Si la comparamos realmente con países aledaños, cercanos, se registra una caída de la producción, un crecimiento de la pobreza extrema, incluso importante, y la cantidad de personas en estado de emergencia sanitaria, alimentaria y económica es un grupo bien amplio de la población. Además, se abren interrogantes sobre la dimensión temporal de la crisis. El Fondo Monetario dice que esta crisis puede tener impactos desde de aquí hasta el 2024. Yo espero que no tengan razón, que puedan, que el país pueda activar estrategias para apaciguar y reducir los impactos mucho antes, porque ¿no? el país ya sufre, no necesita de mantener este estado de situación por tiempos amplios y largos. El COVID ha exacerbado las vulnerabilidades y la discriminación hacia personas menos protegidas o expuestas a la pobreza multidimensional, y se han destacado desigualdades económicas y sociales, porque hay una lupa que magnifica estas desigualdades, ¿no? Que ya no estaban escondidas verdaderamente, pero se están magnificando. Hay 2-3 datos claves que según mí es importante entender. El FMI prevé una caída de la economía argentina del 9.9%, ¿no? Entonces es una subida de la pobreza, digamos, del 9.9%. La Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, arroja que Argentina caería entre el 8.2% en el 2020, si la pandemia se controla en términos de la riqueza, hasta un 10% en caso que se registre un segundo rebrote, que esperemos Dios que no se registre. Tenemos también el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que dice que la pobreza en la Argentina llegaría al 45% los primeros 3 meses del 2020. Las Naciones Unidas, nosotros lo ubicamos al 40.2%. Se trata de todas maneras de un aumento de entre 5 y 7 puntos interanuales. El año pasado alcanzó el 38% del total de la población, lo cual impactaría una población de más o menos 17 millones de personas. La temática del hambre o de la inseguridad alimentaria, para quien quiere decirla de manera un poco más técnica, arroja que Argentina, un país con una capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, hoy debe brindar asistencia alimentaria, ayuda alimentaria a 11 millones de argentinas y argentinos, ¿no? Estamos hablando de un tercio de la población, una población de 44 millones y pico. 11 millones de personas es un número importante, impresionante, ¿no? De personas que tienen que acceder a ayuda alimentaria en un país que no debería tener que llegar no tener que vivir estas condiciones. Otro elemento triste, disculpen, yo le estoy arrojando temas tristes porque simplemente cuando hicimos los impactos nos hemos focalizado sobre los impactos negativos. Los impactos positivos podemos ver algunos nomás en la dimensión medioambiental, pero no fueron dictados por decisiones de liderazgo, sea regionales, globales, pero simplemente es la pandemia misma que obligó a los estados a que la gente se tenga que encerrar en sus hogares para que la fauna, la flora y la biodiversidad pueda recuperar su espacio en los territorios a nivel mundial, incluso a nivel de Argentina. En el caso de la infancia argentina, una problemática fuerte es el incremento de la pobreza del 53% de niños, niñas y adolescentes que estaban afectadas y afectados el año pasado, a lo que se podría escalar entre ahora y el final de año muy probablemente, y poder ir aún más allá al 58.6% hacia fines del 2020.
hablamos de pobreza y de relación a la pobreza extrema, esta treparía de un 14.1% al 16.3% en el mismo periodo, en el 2020. Y un último dato que también es importante no oír es la proyección de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que no, sobre la base de distintos escenarios de caída del PIB, se perderían entre 750.000 y 852.000 empleos en Argentina. Y como ustedes saben, muchos de estos empleos afectan jóvenes, hombres y mujeres, y mujeres en particular, ¿no? Entonces, no, es una situación, digamos, fuerte. Lo importante es que frente a toda esta situación, para ir cerrando un poco, hay claramente problemas relacionados con los impactos en la escolaridad, la infancia, adolescencia, ¿no? Los jóvenes, género, salud sexual y reproductiva, tema de violencia de género también, algunos importantes impactos, impactos en poblaciones migrantes y refugiadas. Migrantes, ustedes saben, Argentina tiene 2.2 millones de migrantes, de los cuales 850.000 en situación de pobreza, muchas y muchos viviendo en asentamientos precarizados, o las así llamadas en Argentina villas. Tenemos temáticas relacionadas con derechos humanos importantes también, y digamos la recuperación ahora va a ser lo fundamental. El país ha arrojado varias medidas, por lo menos 24 medidas importantes para amortiguar el impacto socioeconómico, pero va a tener que articular estrategias para una recuperación ya de mediano o largo plazo de la economía, de reactivar la productividad, hacerlo de manera contundente en un contexto muy difícil de endeudamiento creciente, de profundización de las problemáticas que ya eran persistentes de pobreza multidimensional, y va a necesitar no solo reactivar políticas de economía y productivas, inclusivas de largo plazo, pero va a tener también que profundizar sus políticas de protección social, que son entre las mejores en América Latina y también a nivel mundial, pero requieren de un marco fiscal, y el marco fiscal requiere de insumos y de ser alimentado por recursos de los sectores, de los gremios empresariales, económicos argentinos, ¿no? Entonces hay que sostener los empleos, hay que sostener también los sistemas de protección social para los próximos años, y esto va a requerir claramente una asociación estratégica entre argentinas y argentinos de todas ¿no? las dimensiones a nivel económico, a nivel social, y también particularmente el jóvenes va a ser importante que se puedan articular al respecto. Yo lo dejo ahí, yo no sé, me tomó un poco más de 5 minutos, pero hay mucha información ahí. No, por favor, nos encanta escucharlo, y le agradecemos por el placer y el honor que significa para nosotros contar con su presencia hoy. Muchísimas gracias por acercarnos a este informe tan importante, por liderar su elaboración y por compartirlo hoy con nosotros. Ahora vamos a pasar a activar sucesivamente los micrófonos de algunos voluntarias y voluntarios que van a estar haciendo un par de preguntas. Recibimos un montón de preguntas de todo el país, tanto de estudiantes como de voluntarios, y estamos muy contentos. Les agradecemos a todos los que enviaron preguntas. Y bueno, ahora uno a uno los vamos a ir dejando compartir su pregunta para Roberto, y ya que somos tan afortunados de contar con su presencia y poder preguntarle directamente. Así que, bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Catalina Aberek,
que es voluntaria de nuestros programas de participación en Tigre, de 20 años. Y bueno, ella tiene una muy interesante pregunta. Catalina, si querés participar. Sí, ¿qué tal? Gracias por el espacio y por permitirme hacer la pregunta. Quería preguntarle a usted, Roberto, si piensa que esta suerte de modernización obligatoria que podría decirse que está atravesando la Argentina en materia de educación, ¿va a ser positiva en un futuro para reducir la desigualdad o simplemente va a ampliar la brecha para aquellos que no logren formar parte de esta? Ante todo no, muchas gracias a ti, Catalina. Yo pienso ante de todo que la educación a distancia, particularmente en un contexto que requiere educación a distancia, es importante. Es importante, puede ser importante también en periodos no pandémicos. No necesariamente uno tiene que estar obligado a presenciar, digamos, la educación. Puede, por varios motivos, podría tener acceso a educación a distancia, pero esto puede ser discriminatorio si no hay un sistema de acceso a la banda ancha, digamos, de Internet a lo ancho y a lo amplio del país. Esto es uno. Segundo, requiere también que personas que no necesariamente tengan los recursos puedan accederlos, porque la educación como derecho universal que tiene que poder ser accedido por todas y todos es fundamental. Entonces no es simplemente un tema de banda ancha o banda corta o no Internet, pero es también poder tener acceso a una computadora, ¿no? En el país ha activado programas para proveer computadoras y se han proveído varias. Yo sé que hay otras que se deberían proveer. Hay todavía muchas jóvenes y muchos jóvenes y niños y niñas que no tienen acceso a todo el aparataje, ¿no?, necesario para poder tener acceso a la educación. Entonces, depende de cómo se hace. Depende verdaderamente de cómo se hace. Tiene que ser un enfoque integral. Tiene que, en particular, ser un enfoque que pueda alcanzar los lugares más recónditos y menos accesibles del país, y que para que todos puedan tener la posibilidad y la oportunidad de acceder a la educación, no solo de manera igualitaria, pero también equitativa, ¿no? Es un tema de justicia social fundamental. Muchas gracias Roberto por tu respuesta y muchas gracias Catalina por tu intervención. Nos gustaría también ahora darle la palabra a Facundo Cecín, que es coordinador de Conciencia Joven en la Ciudad de Buenos Aires, de 23 años. Si querés, Facu, hablar. Sí, Sofi, gracias. Hola a todos y a todas. Primero que nada, gracias a Conciencia por organizar esta actividad en conjunto con Naciones Unidas. Gracias a Roberto, gracias a Tamar. A Tamar la conocemos más por el apoyo que siempre nos da en venir a los modelos, a los actos de apertura y demás, que este año, bueno, lamentablemente no vamos a poder, pero que bueno, queremos seguir impulsando ese espíritu de organizar los modelos de Naciones Unidas. Mi pregunta en concreto va relacionada a la obligación de los estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, bueno, y ambientales, respecto de la no regresividad, o sea, la posibilidad de que volvamos para atrás en materia de derechos económicos, sociales y culturales que se hubiesen alcanzado porque el Estado diga que no cuenta con los recursos financieros para poder financiar las políticas públicas en materia de estos derechos, que son los que más recursos demandan, tanto educación, salud, políticas de vivienda y demás. El hecho de que pueda haber un retroceso en ese sentido, porque bueno, simplemente hay una crisis económica. O sea, ¿cuál es el rol de esa no regresividad cuando el Estado simplemente no puede dar respuesta? Sí, el peligro siempre existe, ¿no? Cuando miramos a Argentina en términos de la salud de su economía, vemos que ya tenía problemas preexistentes al COVID, a los cuales el COVID se suma y los profundiza y los evidencia.
vemos no solo niveles de pobreza importantes y de crecimiento de la pobreza multidimensional, pero también una reducción de la salud del marco fiscal, porque todas estas políticas y ¿no? La ampliación de servicios ¿no? de protección social y también de protección de las empresas, ¿no? con financiamientos importantes que se han dado a las empresas para poder pagar el 50% de salario de los salarios de sus dependientes, o recursos que se han dado a más de 9 millones de familias para amortiguar los impactos sociales y económicos de la pandemia, ¿no? El país, el Estado requiere una cuarentena estricta, esto tiene un costo claramente, ¿no? Esto claramente podría generar una situación de regresión, ¿no? De lo que son los derechos económicos, sociales y culturales y otros derechos que están ligados. Pero uno diría que Argentina claramente tiene una capacidad de innovación, de creatividad y de resiliencia ante eventos nefastos. También en el pasado hubo otros eventos a los cuales ha sabido responder. Hasta ahora Argentina está dando demostración también de una capacidad de respuesta a lo que son las necesidades, ante todo de salvar vidas, claramente, ¿no? Porque está la dinámica de lo que son las decisiones alrededor de la emergencia sanitaria y de salud, pero también salvar vidas dando acceso a recursos importantes a gente que se les pide de quedarse en sus casas, ¿no? Simplemente porque eso es parte del paquete, digamos, de respuesta ante el COVID. Ahora, yendo hacia adelante, una cosa importante va a ser en qué medida el acuerdo y la negociación con los acreedores privados y también con el Fondo Monetario van a arrojar un contexto, digamos, positivo para Argentina, ¿no? En qué medida la negociación va a ser positiva y favorable a los intereses de las y los argentinos, para permitir a Argentina de mantener un marco fiscal saludable y claramente pagando deuda, porque la deuda se tiene que pagar, pero con condiciones más favorables, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario, la buena información es que el Fondo Monetario, claramente, su presidenta, Kristalina Georgieva, está muy impactada sobre cómo la pandemia ha impactado países de renta media, incluso Argentina. Ella misma ha hablado sobre Argentina directamente como un caso emblemático. Entonces esperaría que todo vaya bien. Yo pienso que Argentina, como país de renta media, va a tener que también acceder a fondos de apoyo internacional, de la cooperación internacional, no reembolsables, porque hasta ahora está accediendo a deuda adicional en un contexto de endeudamiento que Argentina misma ha calificado como insostenible, así como lo ha hecho el Fondo Monetario. Entonces, un poco va a ser un tema de equilibrismos tácticos alrededor de la negociación de la deuda, la articulación de políticas de apoyo a la productividad y al fortalecimiento de la economía de manera inclusiva, ¿no? Así que no deja a nadie atrás, y de activación de políticas de protección social aún más fuertes de la que tiene hasta ahora Argentina. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias también, Facundo, por traer a colación algo que nos preocupa a todos, que es la transición hacia lo que sigue, ¿no? Y en la misma línea tenemos ahora una pregunta de María Camila Núñez, que es voluntaria de nuestros programas de debates en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, pero por ahí ya no tanto desde una mirada nacional, sino desde una mirada de la comunidad internacional. Si querés hablar, María Camila. Gracias, Sofía, por el espacio. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Conciencia por el espacio. Gracias, Roberto, por toda la información que nos estás transmitiendo y por poder contar con tu tiempo. Mi pregunta venía en el marco de lo que venía preguntando Facundo también, pero como bien decía Sofía, en un ámbito quizás más internacional. Mi duda es,
¿cuál le parece que es la prioridad de la comunidad internacional para recuperarse de la pandemia? Para recuperarnos justamente de todo esto que venimos hablando. Sí, bueno, la prioridad de los estados, yo podría también, y de las Naciones Unidas como entidad que está compuesta por estados, yo pienso son dos fundamentalmente. Una es exactamente asegurar de que, por ahora como prioridad, ¿no? De que dado que la pandemia, el coronavirus, el COVID-19 no ha terminado y está todavía dañando y ampliando sufrimiento a nivel global, con por lo menos 4.000, 4.500 muertos por día en las últimas semanas a nivel global. La prioridad es de salvar vidas. O sea, lo que quiere decir es de proveer la atención médica integral a la población para que no se exponga al virus, entonces con medidas de distanciamiento, cuarentena, y esto depende, porque en algunos países hay cuarentenas estrictas, en otros menos, pero ahí donde no hay cuarentena, la cosa importante es de que haya medidas de distanciamiento, y esto es entonces prioridad número uno, probablemente es la primaria, ¿no? La segunda prioridad hay tres. La segunda es asegurar que hayan los amortiguadores socioeconómicos necesarios para que la gente pueda en contextos de cuarentena y en contextos de bajas de empleos, pueda continuar viviendo y de manera digna. Entonces, que los derechos socioeconómicos, para no hablar de los culturales y otros, puedan continuar a ejercerse de la manera más plena. Entonces, ahí estamos hablando de subsidios, estamos hablando subsidios para empleos, estamos hablando subsidios para alimentación, subsidios para educación, etcétera, etcétera. Y claramente ahí hay que hacer también un trabajo fino de priorización también de la población que tiene que tener acceso a estos subsidios, particularmente en el contexto, cierto, todos deberían tener acceso a la protección social, pero hay personas que se la pueden permitir, entonces priorizar grupos poblacionales al respecto en momentos de vacas flacas, digamos, donde los recursos fiscales también son reducidos, es también importante hacerlo. Y a la tercera prioridad, que de aquí al momento en el cual ya se va a salir más o menos de la situación de emergencia sanitaria y de salud, va a ser la recuperación económica. Una recuperación económica que se espera ser vinculada con prácticas de relanzamiento de la economía y de la productividad sustentables, porque necesitamos también proteger y preservar los derechos de las poblaciones a nivel mundial, pero desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Porque no podemos pensar nosotros simplemente a nosotras y nosotros mismos y nosotras mismas en este periodo, los próximos 100 años, necesitamos pensarlo mucho más allá, ¿no? Entonces también la solidaridad intergeneracional, una mirada más, digamos, respetuosa de la relación entre la economía, la productividad, la sociedad y el medio ambiente es requerida. Sabemos muy bien también que el coronavirus, las pandemias relacionadas con los virus, también son el fruto y al origen de esta está un aprovechamiento de la fauna silvestre que es ¿no? simplemente inmanejable, ¿no? Se sabe más o menos de dónde viene el virus, por lo menos respecto a las informaciones que tenemos hasta ahora y que tienen que ser corroboradas más propiamente, pero los científicos arrojan análisis bien claros y los comparten. Entonces, esas son las tres prioridades. Muchas gracias. Y muchas gracias, María, por participar. Ahora me gustaría darle la palabra a Jerónimo Borga, que es voluntario de Conciencia Rosario, que tiene también un aporte muy importante y clave para esta salida, para la salida de este momento. Así que si querés
hablar. Jerónimo, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberto. Mi pregunta va centrada en el cuidado del medio ambiente, principalmente es teniendo en cuenta que los niveles de contaminación han disminuido por la causa de la pandemia. ¿Considera que sea un hito que funcione como puntapié inicial para fortalecer el cuidado del medio ambiente, tanto en Argentina como en el ámbito regional? Muchas gracias. Sí, si podrías repetirla, porque estaba un poquito cortada la comunicación. Disculpa, que... Sería así, teniendo en cuenta que los niveles de contaminación han disminuido por causa de la pandemia, ¿considera que sea un hito que funcione como puntapié inicial para fortalecer el cuidado del medio ambiente, tanto en Argentina como en el ámbito regional? ¿Ahí se escuchó? Sí, se escuchó muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, antes de todo, lo interesante del por qué el medio ambiente se ha regenerado y tiene una capacidad de regeneración bien rápida también, ¿no? Lo muestran los varios vídeos que se han hecho en la laguna de Venecia o en ciertas zonas de Argentina o del sudeste asiático, etcétera, etcétera. No ha sido porque se han activado políticas, digamos, de preservación del medio ambiente, de la biodiversidad ¿no? y de respeto de ese equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente, ¿no? El problema que se verificó es un problema, el virus para la sociedad en su conjunto, que impactó la economía y la salud, que impactó positivamente también el medio ambiente. Ciertamente debería ser un hincapié para poder impulsar políticas medioambientales, digamos, más respetuosas de lo que es el ecosistema en el cual vivimos, y habría que entender que también nosotros como seres humanos somos parte del ecosistema mismo, ¿no? O sea, no somos ajenos a este ecosistema. Si dañamos la fauna y la flora, el medio ambiente en general, el aire, el suelo y el subsuelo y los mares y los lagos, etc. Yo quisiera también un poco de... ¿no? ¿no? Lo que deberíamos hacer es verdaderamente, tomando en cuenta de cómo funcionó el medio ambiente que se regeneró, deberíamos también poderlo hacer, pero sobre la base de iniciativa humana. No debería ser la iniciativa de la pandemia. El medio ambiente se regeneró porque simplemente la pandemia ha dictado y ha tomado la iniciativa. Los seres humanos nos hemos replegado a nivel de nuestros hogares y hemos dejado espacios abiertos a la flora, a la fauna, que se regeneró. También el medio ambiente, el aire, ¿no? Yo vivo aquí en Buenos Aires, muy claramente después de 5 o 10 días de cuarentena, se notó que el aire estaba menos contaminado, ¿no? El ruido en las calles mucho más apaciguado, etc. Entonces, ciertamente se necesita impulsar políticas, pero políticas impulsadas por los seres humanos, no por los virus. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo, también. Nos gustaría ahora avanzar con 3 preguntas más, si a usted le parece, Roberto, y para ir... Bárbaro, muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Victoria, si quiere hacer la próxima pregunta. Victoria Visa, que es voluntaria de Uniendo Metas Berazategui. Bueno, gracias Sofía, muy buenas tardes. Gracias nuevamente a Asociación Conciencia por darnos este espacio y también gracias a quienes pudieron hacer posible esta reunión. Roberto, mi pregunta es, ¿considera usted que nuestra organización de nuestro sistema sanitario fue acorde a esta situación, específicamente en el plan operativo de preparación y respuesta? Muchas gracias. Sí, no, bueno, esta es fácil. O sea, Argentina fue calificada por el Times hace unas 2 semanas, si no me equivoco, unos 10 días, por el Times como uno de los 11 países a nivel mundial con la mejor política de atención sociosanitaria y de salud respecto al COVID.
Entonces, si nos recordamos todas y todos que nomás después de los 50 primeros casos registrados de circulación del COVID, se decretó la cuarentena. También se separaron todas las conexiones aéreas, marítimas, las comunicaciones por aire y por tierra. Entonces esto tuvo la posibilidad de, digamos, de asegurar de que se ha siempre mantenido una curva, una línea chata de propagación del COVID en Argentina, y esto ha dado la posibilidad al Estado, de la sociedad, de tomar medidas de preparación, de concientización. No era automático, ¿no?, de cómo utilizar el barbijo, qué es lo que tenía uno que hacer, si tenía que caminar, a qué distanciamiento, o sea, dio la posibilidad también de elaborar protocolos de comportamiento, ¿no?, y de poderlos aprender e internalizarlos, y dio la posibilidad al sistema de salud argentino de fortalecerse también. Se han construido 12 módulos hospitalarios en varias provincias argentinas. Se ha incrementado de manera exponencial también el número de camas para atención médica frente al COVID. Entonces, hoy hay una preocupación de que hay un número de casos está creciendo, también el número de muertes. Ayer yo pienso que hemos registrado un récord a nivel para este tiempo de pandémico, de 43 muertas y muertos. Y bueno, ahora la preocupación es de mantener el número de camas ¿no?, manejables, ¿no?, para atención médica, también de terapias intensivas, etcétera. Pero se está manejando, por lo que se ve, se está manejando, ¿no? Estamos a un 55% más o menos de aquí a ayer, por ciento de ocupación de camas, y todo esto se está monitoreando. Muchísimas gracias nuevamente, y a vos, Victoria, también. Y ahora nos gustaría darle la palabra a Marco Nofal, que es voluntario de Uniendo Metas Tucumán, de 18 años, que también tiene una pregunta muy importante y clave en este contexto. Bueno, antes que nada, primero un honor, gracias a Conciencia y gracias a Roberto. Mi pregunta va vinculada a algo que yo creo que es un sinónimo de Naciones Unidas, que es cómo viste vos como coordinador la respuesta del país durante la pandemia en lo que respecta a derechos humanos. Sí, yo pienso que la respuesta institucional ha sido positiva en términos amplios. Hubo algunos desbordes. Yo he notado y hemos registrado también, nosotros dentro del Sistema de Naciones Unidas tenemos la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con una representación regional a nivel de Chile para América Latina. Pero también tenemos oficiales de derechos humanos a nivel de nuestra oficina de coordinación a nivel de Buenos Aires. Entonces estuvimos monitoreando la situación. Hay que decir que hubo algunos exabruptos también de parte de algunas instituciones de seguridad en algunas de las provincias, como lo fue el caso del Chaco, donde una familia de proveniencia indígena ha sido, digamos, atropellada, ¿no?, también físicamente de manera brutal, y los vídeos estaban en los medios de comunicación social muy visibles. O sea, no hay que hacer muchas investigaciones cuando ves lo que sucede, ¿no? Y de hecho, pero lo bueno es que las autoridades nacionales a todos los niveles, sea a nivel provincial, ejecutivo, nacional ejecutivo, a nivel del sistema de justicia, y también a nivel de los mecanismos de derechos humanos nacionales y provinciales, han tomado inmediatamente, han respondido a esta problemática,
y se ha activado el proceso debido enmarcado en el Estado de Derecho. Entonces se ha lanzado una investigación profunda. Yo entiendo que también se separaron personal de las fuerzas de seguridad que estaban comprometidas con estos exabruptos. Y bueno, y lo mismo estuvo pasando también en otras zonas de Argentina, como en Buenos Aires. Se han visto jóvenes, particularmente en situaciones de calle, que han sido atropellados por fuerzas de seguridad a veces, pero no ha sido un tema masivo, digamos. O sea, no es, pero la cosa buena aquí es que hubo respuesta inmediata y muchos de estos casos han sido inmediatamente captados y identificados por la sociedad civil. Hubo también casos de gente que hay un caso, me parece que sea en Tucumán, que han arrojado el cuerpo del señor, ¿no? Parece que era en Catamarca, o sea, una cosa también ahí muy triste. Nosotros estamos también dando seguimiento, o sea, acompañando también a las autoridades a dar seguimiento a estos temas. También hubo preocupaciones alrededor de la atención sanitaria y de salud relacionada con reos, digamos, personas en estado de detención. Ahí, bueno, claramente un tema álgido donde hubo varios posicionamientos y la sociedad civil, ¿no? La sociedad en sí misma tiene varias posiciones al respecto. Nosotros, como Sistema de Naciones Unidas, hemos dicho claramente que personas que están en prisiones, cárceles y cualquier centro de detención no voluntaria, ¿no? En un marco institucional, tienen que ser, no están ahí nomás para expiar una pena, pero están ahí para ser recuperadas y recuperados, y tienen derechos a la alimentación, al distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un poco, yo diría que en líneas de máxima la posición de Argentina respecto a la atención y el respeto y el impulso de los derechos humanos, ¿no? es muy buena, pero hay casos y hubo casos particulares que han arrojado la atención de muchas y muchos. Muchas gracias Roberto, y muchas gracias a todos los que preguntaron hasta ahora. Tenemos una última pregunta que nos resulta muy importante. Abordamos temas de educación, de medio ambiente, de derechos humanos, de economía, de salud, que a todos nos preocupan un montón, y no sabe cuánto nos aporta poder escuchar su aporte, Roberto, así que por eso muchísimas gracias. Y ahora nos gustaría que Lourdes García Quiroga, que es estudiante secundario participante de Viviendo Metas Bariloche, nos hable un poco, o dé pie para esta pregunta que habla un poco de el rol de los jóvenes en esta circunstancia que a todos nos incumbe muchísimo. Bueno, muchas gracias, Sofi. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Roberto, y gracias por ceder tu tiempo. De igual forma, gracias a Conciencia. Y bueno, como dijo Sofi, mi pregunta iba en el rol de los jóvenes en esta situación, que dada la situación de la pandemia, cómo los jóvenes desde nuestro lugar podemos ayudar, y si es posible, con qué acciones concretas podemos lograrlo. Muchas gracias. Bueno, yo pienso ante todo que este evento mismo, impulsado por las y los jóvenes, es en sí mismo muy positivo y ayuda al manejo, no tanto solo de la pandemia. Yo pienso que concientizar de un lado, el intercambio, la conversación es importante, ¿no? Porque no es en el silencio que se crea y que se cambia, y no, yo no quisiera hablar de clichés como, bueno, los jóvenes son los líderes del futuro. Los jóvenes dirían que no, somos líderes ya ahora, en el sentido que además hay jóvenes en las instituciones,
con las cuales yo me relaciono a nivel del Estado, ya desplegan liderazgo, ¿no? Liderazgo en lo que hacen. Pienso que iniciativa de jóvenes a nivel en concientizar sobre temas relacionados con derechos es clave, porque la supervisión de la sociedad civil, de grupos de intereses y grupos poblacionales importantes como los jóvenes alrededor de lo que son los derechos económicos, sociales, culturales, pero también políticos, civiles, etcétera, son fundamentales. La concientización de los jóvenes alrededor de lo que son los temas de respeto del medio ambiente y de un enfoque intergeneracional de desarrollo sostenible, ¿no? que también protege las futuras generaciones y les preserva el ambiente, porque no es solo nuestro para las generaciones de hoy, pero es para las generaciones de mañana y pasado mañana. Entonces, yo pienso que el involucramiento, el estar encajados y activos en las discusiones y moldear también políticas, porque no hay que tener 50, 40 o 30 años para moldear políticas. Yo considero que particularmente con los medios de comunicación social, pero también con otros medios de comunicación que pueden ser protestas, ¿no? Como lo que está sucediendo a nivel global alrededor de temas relacionados con el racismo y lo que sucedió en Estados Unidos, y que después despierta el hecho de que también en otros países hay fenómenos parecidos de racismo, etcétera, etcétera. O sea, estos son jóvenes que salieron con esto. O sea, los procesos de transformación a nivel global, yo no veo mucha gente de una cierta edad, la edad como la mía, o menos jóvenes que yo, pero en los 40, o sea, son jóvenes de 15, 20, 25, 30 años que están verdaderamente de manera masiva cambiando los patronos de lo que se quiere, y que están también diciendo de manera clara y contundente a los liderazgos de turno institucionales que aquí el liderar no es un privilegio, es una responsabilidad, y la responsabilidad es de impulsar bienestar, de impulsar respeto mutuo y recíproco, y hay que dar también el ejemplo, ¿no? Particularmente cuando empautar. Yo pienso que las y los jóvenes tienen que ser agentes políticos, no políticos en el sentido de partidarios. Claramente cualquier persona puede entrar en un partido, pero uno puede ser agente político en el sentido que define políticas y lineamientos de políticas, de lo que quiere ser, de cómo lo quiere ver y cómo lo quiere proyectar en el futuro, y puede elaborar esa discusión, puede sumarse a otros jóvenes para poder moldear el presente ante de todo, porque yo pienso que ya en el presente estamos en el futuro. O sea, no hay que esperar un futuro para moldear el futuro, hay que moldear, se empieza con el presente. Y yo veo que hay un fortalecimiento de lo que es la capacidad, no es la expresión, no es tanto un tema de capacidad, es la expresión de los jóvenes que se erigen como agentes de cambios, y que hay una cierta impaciencia que es muy saludable en que el cambio es ahora y hay cosas que son inaceptables y que no hay compromiso con ciertas cosas. Y no hay compromiso con el hecho de que los derechos son universales, son innatos, son intrínsecos a la persona, y que hay que respetarlo, y que hay responsabilidades y hay deberes, pero los liderazgos tienen responsabilidades en el momento en el cual quieren asumirlos. Que no es un privilegio gobernar, sea desde un ejecutivo o desde un sistema judicial o desde un sistema legislativo. Es una responsabilidad y debería ser un honor hacerlo, y hacerlo, ¿no?, de manera respetuosa. Entonces, yo no voy a hacer proselitismo a los jóvenes. Yo pienso que ya los jóvenes a nivel mundial están dando demostración de
capacidad de ejercer cambios y definir procesos de cambios fuertes. Hay que saberlo interpretar, mirar, y claramente la participación política, la participación cívica es clave en eso. Muchísimas gracias, no sabe cuánto nos alegra el corazón y nos llena de ganas de seguir con el compromiso. Y en este sentido nos gustaría dejarles en el chat la encuesta de Naciones Unidas por estos 75 años, y si muy brevemente nos querés contar, Roberto, por qué es importante que completemos esta encuesta y la compartamos. Sí, bueno, yo pienso que es fundamental ir a la encuesta y completarla, pero no porque es importante hacerlo en sí mismo, pero es importante porque esta encuesta, las Naciones Unidas como mecanismo multilateral, la toma muy en serio, y lo toma muy en serio desde el secretario general hacia abajo. ¿No? Ante todo, la encuesta permite a quien la va a completar definir cuál es el sistema multilateral que quiere ver, ¿no? Sabemos que vivimos no solo en contextos familiares, individuales, familiares, comunitarios, nacionales, regionales, pero vivimos en una aldea global y estamos todos interrelacionados. Yo pienso que aún el COVID, siempre no rige la discusión el COVID, pero aún el COVID nos ha demostrado cómo somos interdependientes y me parece importante que particularmente las y los argentinos y argentinas, jóvenes y no jóvenes, puedan entrar en el URL, ¿no?, del UN75.online y pueden completarlo en español o en inglés, van a tener la posibilidad, lo van a ver rápidamente. Ustedes ya lo han, ahí en el mensaje, en el chat de grupo, lo han compartido el enlace, pero es importante porque lo que se va a decir va a haber una métrica, o sea, va a ser una suma, o sea, se va a hacer una suma y se va a definir, ok, esta es la focalización que vemos que la gente quiere a nivel en Argentina, a nivel latinoamericano, a nivel hemisférico, a nivel continental, a nivel global, etcétera, y puede arrojar una información clave a los liderazgos de los países, de los Estados miembros, pero también de las Naciones Unidas. Para las Naciones Unidas nos va a permitir también enrumbar las Naciones Unidas del futuro, ¿no? También las Naciones Unidas se está recuestionando, o sea, después de 75 años, queremos proyectarnos hacia los próximos 75 años, pero a partir de ahora, no a partir inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo ha cambiado, hay nuevos actores a nivel geopolítico, hay nuevas realidades, la gente también se reconoce de manera diferente y diversa, entonces necesitamos readecuarnos como sistema de Naciones Unidas. Nuestro marco normativo mismo se va a reposicionar respecto al análisis que vamos a arrojar de la información agrupada, ¿no?, y consolidada que va a arrojar el contenido de esta encuesta. Entonces permite ver dónde tenemos que poner el acento. Es que las políticas medioambientales, un medio ambiente más saludable, es prioridad, sí o no. La prioridad se ha puesto mucho en los temas económicos. Después el tema social entró en juego, entonces la dinámica de articulación socioeconómica ha sido muy fuerte, pero desde la Agenda 2030 vemos este trinomio que es la dimensión ambiental que se suma a la económica y a la social, que son interdependientes. Entonces, ¿cómo quisiéramos verla? ¿No? Ver que se defina también la acción concreta de organismos que están ahí para servir, ¿no? La gente somos un mecanismo multilateral, intergubernamental, compuesto por gente de todas nacionalidades que estamos ahí para trabajar en pos de un mundo mejor.
cuál es este mundo que queremos definir, que queremos formar, que quisiéramos tener en el futuro y que empezando con el presente. Entonces, esta es una oportunidad para, y no toma mucho, toma unos 5 o 7 minutos. Quisiéramos ampliar la voz de las y los argentinos. Bueno, yo soy el coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina, entonces quiero que Argentina pinte bien y que más voces se sumen. Estamos en competición con países como México, como Brasil, que siempre pintan muy bien porque hay mucha implicación de parte de jóvenes y de la población en estos temas. Pensamos que Argentina puede entrar en esta competición, que no es tanto una competición competitiva, es más una competición para asegurarnos que también la voz de las y los argentinos se vincule con la agenda multilateral y que podamos escucharla. Muchísimas gracias nuevamente, Roberto, por... Gracias a ti, Sofía, y a los organizadores. Y a todas y todos los jóvenes. Excelentes preguntas. Espero de haber respuesto, aunque parcialmente, por lo menos algo pueda ser útil. Sí, la verdad que respondió increíblemente y no sabe cuán útil resulta para nosotros todo lo que nos ha compartido hoy. Y en este sentido me gustaría, en la misma nota, me gustaría darle la palabra a Sofía Álvarez, representante del eje Participación Conciencia, si quiere activar su micrófono. Ahí activé el micrófono. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias, Roberto. Fue súper interesante tener la oportunidad de contar con este análisis tan profundo y con la calidad del tiempo que te tomaste para contestar las preguntas de los jóvenes. El análisis del informe COVID-19 Argentina, impacto socioeconómico y ambiental, también lo tienen disponible para continuar profundizando en él. Se las mandamos por correo luego de que termine esta charla. Agradezco, Roberto, por el tiempo que te tomaste, como te decía, y por destacar la importancia de darle voz a los jóvenes para la construcción de respuestas colectivas y para la definición de cambios contundentes, como mencionabas, en una situación que nos genera tantas preguntas. Agradecemos y desde Conciencia nos alegra que Naciones Unidas también esté poniendo el foco en la juventud, en la voz de los y las argentinos, canalizando a través de esta encuesta cuál es el sistema multilateral que queremos ver. En lo personal me quedo también con esto que traías del liderazgo. Es una responsabilidad, no es un privilegio gobernar, es una responsabilidad de un honor, y desde el eje de participación trabajamos en la formación de esas habilidades para el siglo XXI. Me parece liderazgo positivo y responsable que queremos ver y vemos, como vimos hoy, en los jóvenes que participan de programas de conciencia. A su vez, reitero el agradecimiento a Tamar por su presencia de hoy, por su acompañamiento en todos estos años. Es un lujo haber contado con ella para tender también este puente hacia vos, Roberto. Y por supuesto a Sofi, moderadora de lujo que tuvimos hoy, que es voluntaria de hace tantos años de conciencia. Es un placer seguir encontrando excusas para seguir trabajando con vos. Sofi, gracias, la verdad que estuvo espectacular como hiciste la moderación. Y por supuesto, y sobre todo a todos los jóvenes que se sumaron hoy acá, tanto en Zoom y en YouTube, un montón de audiencia que nos estuvo viendo, así que muchísimas gracias por confiar nuevamente su tiempo y por la calidad del tiempo que se tomaron para preparar las preguntas, esa seriedad que siempre nos alegra tanto esta comunidad extendida de jóvenes que son. Muchas gracias, espero que sigamos teniendo oportunidad para traerles otras nuevas alianzas con Naciones Unidas para seguir formándonos para estos desafíos que se vienen, que nos dejó tan bien pintados Roberto. Muchas gracias Sofía de vuelta, muchas gracias al equipo de participación y al equipo de comunicación que trabajó tanto para hacerlo. Gracias. Bueno, como